Van a presentar sus trabajos el señor Carlos Daniel Ayuso Castro, con un trabajo que se titula La calidad democrática en el proceso de selección de candidatos a partir de la alternancia, el caso mexicano a nivel subnacional. Enseguida presentará su trabajo el licenciado David Padilla Macayo, con un trabajo que se titula Partido Acción Nacional, Burocracia Política y Retención de Cargos y de Partidos, 1988-2011. Y finalmente, Alejandro Rojas Méndez nos hablará sobre el proceso de empoderamiento de los poderes fácticos en el proceso de reforma electoral en México 2006-2009. Yo creo que sin más, y agradeciendo al Instituto Federal Electoral su colaboración con el Colegio de México para organizar este seminario, le daría la palabra en primer lugar a Carlos Daniel, que nos hará la presentación de su trabajo. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Como mencionó el doctor, el título de mi ponencia es la calidad democrática en el proceso de selección de candidatos a partir de la alternancia, el caso mexicano a nivel subnacional. Quisiera empezar con una breve justificación, que es la que guió el origen de este trabajo, a través de tres preguntas. ¿Por qué hablar de calidad democrática? ¿Por qué concentrarnos en la selección de candidatos? ¿Cómo puede cambiar la selección de candidatos para orientarse hacia una mayor calidad democrática? Con respecto a la primera cuestión, quisiera señalar, al propósito del tema, el informe que recién acaba de dar a conocer el Latinobarómetro, en su edición de 2011, acerca de niveles de satisfacción de la democracia, la percepción que tienen los ciudadanos sobre el nivel de satisfacción de la democracia en algunos países de América Latina. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con la ponderación de estos análisis, a manera de dato, quisiera señalar que este informe nos arroja el hecho de que en México existe una percepción muy baja acerca de los niveles de satisfacción de la democracia, es baja según este informe. De acuerdo con Latinobarómetro, la media de nivel de la percepción baja ronda en América Latina alrededor del 51%. Sin embargo, en el caso mexicano, este informe nos señala que hay alrededor de un 73% de nivel de insatisfacción de los ciudadanos hacia su modelo democrático. Considero que este es un punto no menor para considerar y para atender sobre todo cuestiones que tienen que ver con el por qué los mexicanos no nos sentimos satisfechos con este modelo democrático. Los bajos niveles de satisfacción ciudadana en el modelo de consolidación, en la etapa de consolidación que vivimos ahora, a mi parecer tienen mucho que ver o se remontan a esas altas expectativas que fueron creadas por parte de los partidos políticos durante la etapa de transición democrática mexicana. Estas abarcaban no solamente espacios políticos, sino también incluían ofertas en el ámbito social y económico hacia los ciudadanos. ¿Por qué concentrarnos en la selección de candidatos? Bueno, me parece que sería adecuado o se le haría un poco más de justicia a nuestro modelo democrático si antes de poder analizar si éste ha incurrido en los ámbitos social y económico, nos limitamos al aspecto meramente político para poder saber si al menos en este primer nivel existen algunas modificaciones o cambios que puedan orientarse o considerarse como democráticos. Más allá de impresiones o de juicios de valor acerca de cómo debería ser un proceso de selección de candidatos, considero que basarnos en los aspectos teóricos nos podrían orientar y dar
una dirección sustentada acerca de cómo podría o hacia dónde podría avanzar este proceso. El método de selección de candidatos en la etapa autoritaria, la hipótesis que manejo es que a mayor competitividad, mayor inclusión en los procesos de selección de candidatos y por ende una mejor calidad de la democracia. Ahora, referente al aspecto de la democracia de calidad, ¿qué podemos considerar como una democracia de calidad? Según el autor, según Morlino, es aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Esta contempla 5 dimensiones que tienen que ver con respeto a la ley, la rendición de cuentas, reciprocidad, respeto pleno de los derechos, que pueden ampliarse en la realización de diversas libertades y una progresiva ampliación de una mayor igualdad política, social y económica. Distinguimos entonces 2 conceptos rectores que tienen que ver con la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Nos están orientando entonces a suponer que entre mayor libertad e igualdad exista entre la ciudadanía, habrá una mayor calidad democrática. Los puntos D y E enfatizan esta cuestión que tiene que ver con A, las igualdades, y B, las libertades de la ciudadanía. Aspectos finales. El proceso de selección de candidatos, un proceso de selección de candidatos más incluyente contribuye a una mejor calidad de la democracia, en el sentido de que incrementa la influencia ciudadana sobre las decisiones públicas. Asimismo, una mayor inclusión en los procesos de selección de candidatos generalmente es estimulado por la competitividad externa, expresada a través de la alternancia. Punto final, para cerrar, considero que la selección de candidatos no debe reducirse a una repartición de candidaturas como pago de favores o de premios de consolación. Debe constituir medios de representación y filtros para que los aspirantes, en base a sus antecedentes, puedan conseguirlas. Por ejemplo, el caso de ayer, vimos que el candidato, en el caso del PRD, seleccionó a López Obrador. Sin embargo, después tuvimos una aclaración por parte de Camacho Solís señalando que esto fue un arreglo entre particulares, que no implicaba propiamente un proceso de selección de los candidatos. El único punto que norma el proceso de selección de candidatos al día de hoy son los estatutos partidistas. Lo que contemplan los estatutos partidistas será permitido para seleccionar a sus candidatos. Quizá una mayor presión ciudadana para abrir esos procesos nos podría ayudar no solamente a los partidos políticos a tener unos candidatos más reconocidos, con una representación mayor, sino también a la ciudadanía para ejercer un activismo político que redunde ciertamente en una mayor y en una ampliación de nuestros derechos, igualdad, que tienen que ver con las igualdades y las libertades políticas. A partir de este punto, es decir, a partir de mejorar los ámbitos en el aspecto político, podríamos aspirar quizá a que nuestra democracia también funcione en los aspectos social y económico. Muchas gracias. Este comentario va para los 3 concursantes. Es muy importante en la academia, y a veces nos duele, pero es muy importante escuchar críticas al trabajo. Entonces es la parte más difícil de ser académico, es la parte más importante, porque a través de la crítica uno mejora su trabajo. Entonces mis comentarios, nada más al trabajo de Carlos Daniel, sino a los 3, básicamente les voy a decir mis críticas, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante no olvidarnos que también hay aspectos muy positivos del trabajo, pero aquí el punto es mejorar los trabajos. Entonces voy sobre los puntos débiles, lo cual no significa que no hay
mucho que ofrecer en cada trabajo. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera abrir, de hecho, felicitando al autor, porque sí tiene hipótesis claras, lo cual en estos trabajos es muy difícil a veces encontrar hipótesis claras. Entonces, yo te quiero felicitar mucho, porque hay algo aquí que uno puede criticar, lo cual es laudable. Porque normalmente es simplemente un conjunto de aseveraciones que uno dice, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aquí tú tienes algo que medir y algo que comprobar. Entonces, felicidades a ti y a tu director o directora de tesis, porque los dos han hecho buen trabajo en este sentido. Entonces, tú dices en forma más o menos clara, a mayor competitividad o alternancia es mejor competitividad, habrá mayor apertura en la selección de candidatos, lo cual conlleva, o sea, causa mayor calidad en la democracia y además definiste lo que quisiste decir por calidad de la democracia, lo cual también es un gran logro. Entonces, felicidades. Porque muchos simplemente dicen calidad de la democracia y todos imaginamos algo diferente. No, aquí el autor muy bien, básicamente lo definió en una forma medible, lo cual excelente, es que habrá mayores números de ciudadanos participando en el proceso democrático. Ahora bien, ahí vienen las críticas. No has hecho mucho intento de comprobar ninguna de estas dos hipótesis, y eso sí es un problema. Primero, sí es totalmente posible comprobar empíricamente a mayor competitividad, mayor apertura en la selección de candidatos. Es más, muchas personas sí lo han hecho, y tú tienes algo aquí escrito como que el tema de la selección de candidatos es un tema poco explorado en la Academia Mexicana, lo cual no es de todo cierto. Entonces sí, te recomiendo fuertemente que hayas una búsqueda, obviamente en español primero y luego después en inglés, porque tú, la verdad, sí te hace mucha falta, porque estás como más preocupado por la calidad de la democracia. Yo diría, no, es mucho más importante preocuparte por lo que significa selección de candidatos y los trabajos empíricos ya hechos en español sobre México, sobre el mismísimo tema. ¿Okay? Entonces, sí es completamente comprobable. Y básicamente la respuesta es que no es cierto. A mayor competitividad, menor apertura en la selección de candidatos. Y con eso nada más les remito al PAN. ¿Qué acaba de hacer el PAN? Acaba de cerrar su selección de candidatos de diputados federales. Eso es sumamente importante, porque si había un partido que por décadas estaba abierta a la participación ciudadana en las decisiones más importantes que puede tomar un partido, que es básicamente la selección de candidatos, entonces es el PAN. Y el PAN hoy día dice, no, básicamente vamos a escoger, no me acuerdo exactamente el número, Benito, igual y me ayudas aquí, es que vamos a, el CEN del PAN, y sí se puede, o sea, es totalmente legal, estatutario, se puede tomar la decisión sobre el número de candidatos a diputados federales. Y eso no se va a hacer en convenciones de delegados electos en las formas legales para el PAN. El PRI es la misma historia. O sea, el PRI, sí, tienes un caso de Yucatán, está bien, pero en todos los casos a nivel subnacional, ¿sí? El PRI se ha ido cambiando mucho de opinión sobre el posible éxito de una primaria. Entonces, lo que vemos, y esto sí, no sé si haya sido publicado, tengo la fuerte sensación que sí, Todd Eisenstadt, si mal no me acuerdo, ha publicado sobre eso, es que básicamente el PRI, otro, ¿cómo se llama? Dwight Dyer. Dwight Dyer hizo un doctorado en Berkeley, es un mexicano, trabajó luego en el Colmex, pero hizo su doctorado. Sí, estudió. Hizo un doctorado padrísimo sobre la decisión del PRI, no me acuerdo si incluyera otros partidos, y básicamente el PRI empieza, por todas las buenas y malas razones del PRI, a abrir su selección de candidatos a nivel gubernatura, precisamente a la consulta de la base abierta. O sea, como no tiene un padrón de adherentes, ni militantes, ni mucho menos. Entonces tuvo que abrir esas primarias. No hay primarias más abiertas. Y pues no funcionaron por muchas razones. Básicamente, en buena parte porque son caras y porque los gobernadores priistas salientes estaban felizmente metiendo mano en el proceso. Entonces, ya es mucho menos común
ver procesos abiertos. O sea, sí hubo un periodo de mucho primaria y luego una bajada fuerte en las primarias a nivel gubernatura. Ahora bien, en términos de los alcaldes, ahí sí yo simplemente no tengo datos suficientes para decir el PAN hace A, el PRI hace B y el PRD hace C. Tengo otra vez muy fuerte intuición, sin datos empíricos duros, que los gobernadores del PRI no dejan tan fácilmente selecciones abiertas, ¿sí? Parte de la razón por la cual yo creo que en el Yucatán en el 2007 el CEN del PRI permitiera una selección abierta es precisamente porque no hubo un gobernador priista para meter mano. Y eso sí es como la historia en muchos casos, en muchos estados. Esa es la primera cosa. O sea, puede que yo tenga razón o no, pero el punto es que sí es altamente comprobable utilizando datos. Mi intuición es que no es cierto. Mi intuición es que no se ha abierto, sino había experimentos con el PRI. El PRD sí es otra historia mucho más complicada por las facciones. Sin embargo, en términos generales yo diría que no es cierto, pero hombre, yo no tengo los datos, pero eres tú la persona que debes de tener los datos y por más de un solo estado. Toma un sample, un muestreo representativo de X número de estados y por X números de años, no se vale con una sola ciclo electoral. Tienes que haber hecho esto para 10 estados y en 15 años. Y esta información es altamente encontrable, ¿sí? En periódicos. Y estos, ya no tienes que ir a la hemeroteca de la UNAM, ¿sí? O sea, esto está todo en línea, lo cual te hace la vida 1000 veces más fácil, ¿ok? Segunda cosa, que tú tienes la hipótesis otra vez que la apertura en la selección de candidatos causa a mayor apertura, mayor calidad de la democracia. Yo aquí también tengo mis fuertes dudas, pero hombre, no importa. Tú sí, aquí también puedes comprobar esto empíricamente y es tu deber. Es necesario explicar ese tipo de procesos como justamente lo que son procesos muy complejos y en ese sentido algunas ideas que me surgieron de la revisión del trabajo. Fíjense ustedes, esta idea de que los candidatos de un partido tengan que ser seleccionados democráticamente tiene, al menos en la ley, su base en que el COFIP establece que todo partido debe establecer procedimientos democráticos para la selección de sus candidatos y ahí lo deja. Y le toca al IFE a la hora de revisar los estatutos de un partido para ver si se aprueban o no, determinar si el procedimiento que se da a un partido para seleccionar a sus candidatos es o no democrático. Y eso ha metido al IFE en diferentes momentos en situaciones muy complicadas. Por ejemplo, ¿es democrático que la asamblea de un partido sea el que elija a los candidatos a gobernadores en todo el estado? Pues puede ser que sí, si la asamblea está conformada democráticamente. Pero teníamos de todo, desde una asamblea multitudinaria en donde iban todos los representantes del partido en todos los estados, en todos los municipios y demás, hasta una asamblea de un partido que solamente la conformaban 40 militantes y que esos 40 militantes a su vez eran electos por el presidente del partido. Entonces, ahí es en donde la democratización es importante y eso nos ha llevado a cosas muy curiosas. Por ejemplo, este asunto que nos plantea Carlos Daniel, si se abre más la selección de los candidatos, podríamos avanzar hacia una mejor calidad de la democracia, una mayor competitividad nos llevaría a una selección más abierta. Nos encontramos con hechos curiosos, ya algunos mencionaron tanto yo como Benito, pero curiosamente el PAN avanzó en sentido contrario. ¿Cuál fue el debate hace 3 semanas? Que el CEN del PAN, de acuerdo con sus estatutos, resguarda un número de candidaturas. Nada más que ocurrió una cosa que no había pasado. Los militantes se inconformaron ante el tribunal en contra de la decisión de su propio partido y el tribunal les dio la razón a los militantes. No es válido ni democrático que el CEN se guarde todas esas candidaturas. Y entonces entramos en un proceso mucho más complejo,
porque el PAN tendrá que buscar un mecanismo democrático para seleccionar sus candidatos que además respeten los derechos de afiliación y participación de sus militantes y que abra un juego de alguna manera enfrentando un problema. ¿Por qué lo hacen los partidos? Porque quieren mantener el control de quién está en los lugares en donde van a llegar. ¿Qué está pasando en la vida de los partidos? Que en lugar de avanzar en lo que Carlos Daniel nos propone, avanzan en el sentido contrario. Ahí es en donde hay motivos de reflexión muy interesantes en las últimas semanas. Hoy lo dejaría, no es mucho más. Sí quisiera felicitar a Carlos Daniel por su trabajo y bien, pues muchas felicidades. Te voy a dar nada más 3 minutos, no para que contestes ni que analices, sino para que de alguna manera englobes si algo te ha funcionado este ejercicio. Por favor. Gracias, doctor. Ciertamente me parece que el proceso de selección de candidatos ahora de Partido Acción Nacional directamente contradice la hipótesis que maneja mi trabajo. Considero que sí es necesario hacer un análisis más fino, como me acaban de sugerir los doctores, porque esto nos permitiría analizar de manera más detallada qué es lo que sucede y sobre todo encontrar tendencias, que es lo que nos podría ayudar, me podría ayudar de manera concreta a reforzar la hipótesis o bien, en todo caso, a poderla rechazar. El caso del PAN concretamente está contraviniendo esas hipótesis a las que yo había apostado en mi trabajo, pero también considero que no es propiamente digamos, la tendencia. Es la relación entre, el proceso de selección de candidatos y una apertura a una mayor calidad democrática es ciertamente una hipótesis y que tendría que ver a lo mejor no tanto con un escenario en el que los ciudadanos pueden, como en un estilo de una feria, ir a los diferentes institutos políticos a decidir sobre sus procesos de selección de candidatos, pero sí consideraría que si los organismos electorales insisten, presionan, o bien, como comentó hace un momento el doctor Sánchez, tratan inclusive de legislar este tipo de procesos, bueno, entonces podríamos tener una mejoría, es decir, una mayor calidad democrática en estos métodos de selección. Considero que también van directamente con el aspecto de insatisfacción muchas veces cuando se habla de que no existe representación por parte de los candidatos o que bien no tienen ni siquiera en algunos casos arraigo con la ciudadanía a la que piensan representar. Yo consideraría o señalaría al menos ahora en esos 2 puntos como los que mejorarían de manera inmediata si la participación fuera más abierta.